Una cordial bienvenida a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos de budismo tibetano, meditación y atención plena. Nos acompañan en estudio la profesora Nancy Bejarano Sarmiento, quien es docente del programa de manejo del estrés de la Facultad de Ciencias Humanas de esta alma mater. Profesora Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Asimismo, invitamos al profesor Carlos Velázquez Londoño, docente del curso Budismo Tibetano y Meditación, programa de educación continua de la Facultad de Ciencias Humanas de esta alma mater. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estos temas, o mejor, el tema que nos ocupa hoy, budismo tibetano y meditación, y cómo asumirlo en esta sociedad colombiana tan religiosamente conservadora, teísta, y ahora, pues, ¿cómo abordamos el tema del budismo tibetano? ¿Por qué nos es interesante o nos tiene que llamar la atención? Bueno, primero que todo, Colombia sí es un país bastante cristiano. Hace 15 días tuvimos la visita del Papa y fue clarísimo el fervor y la devoción que la gente tiene por una figura como el Papa. Pero resulta que no todo el mundo tiene esa fe. Entonces el budismo ofrece una alternativa de desarrollo espiritual, de desarrollo como ser humano integral, sin la necesidad de acudir a una fe teísta, a una religión donde haya un Dios y unos dogmas y algo, digamos, revelado por un Dios. En el budismo no existe esa idea. Me permito hacer esta pregunta en el contexto colombiano en el que usted ha escrito. ¿Y eso es válido? Claro que es válido, tiene muchísima relevancia. Si solamente hubiera una forma de ver el mundo, caeríamos, digamos, en estados totalitarios donde el gobierno rige la religión, los asuntos culturales, los asuntos del gobierno, los asuntos económicos, todo porque solamente hay una visión y el que no se adhiera a esa visión lo excluyen. Necesitamos pluralidad, necesitamos democracia, necesitamos libertad, no solamente de cultos para las religiones teístas, sino libertad de pensamiento para todas las corrientes del país. Así es. ¿Qué es budismo entonces? Budismo podríamos decir que es una filosofía de vida, una forma de ver la vida, una forma de entender las cosas. El Buda, que vivió hace 2500 años, se hizo una pregunta y esa fue la que él trató de contestar. Dijo, ¿por qué, si todos los seres queremos ser felices, nos cuesta tanto trabajo? Y esa fue la búsqueda que él hizo. Entonces podríamos decir que el budismo es la búsqueda de la felicidad a través de entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, por qué tenemos emociones que en el budismo las llamamos perturbadoras, que nos causan sufrimiento, como celos, envidia, miedo, orgullo, estrés o ansiedad, que ahora se manejan con atención plena, ¿sí? Esa es la pregunta fundamental del budismo. ¿Cómo podemos ser más felices todos? Y no solo a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Y por qué se referencia como tibetano? Porque en el budismo hay diferentes vertientes o escuelas, de la misma manera que en el cristianismo hay también los ortodoxos, los católicos, los maronitas, hay muchas vertientes de cristianismo. En el budismo pasa igual. Tenemos 2500 años de historia y entonces el budismo ha evolucionado por diferentes lados. El budismo que yo practico desde hace ya 40 años es budismo tibetano, pero pues eso no quiere decir que los otros budismos no sean válidos, también son válidos. Lo que pasa es que uno tiene que escoger algo, de la misma manera que un deportista tiene que escoger si es luchador de sumo o escalador de roca. Y aunque ambos son deportes, pues obviamente el uno no puede hacer el otro porque no está preparado o enfocado en eso. Profesora Nancy, ¿qué es mindfulness? Mindfulness en español sería atención plena y es prestar atención de una manera intencionada al momento actual sin juzgar. Entonces es todo el ejercicio de prestar atención a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos en este instante, sin negar la realidad, sin negar lo que nos preocupa, sino estando consciente de lo que está pasando en este instante. Y la parte que yo considero más importante es sin juzgar, porque pues generalmente nos criticamos o criticamos a los demás, criticamos el pensamiento, lo que sentimos, somos malas o somos malos,
Y la idea es sencillamente darse cuenta de qué es lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. En esta situación actual del país, ¿cómo ejercer ese autocontrol? ¿Cómo no juzgarnos? ¿Cómo no criticar al otro? ¿Cómo no pelear? ¿Cómo no buscar, como dicen por ahí en la calle, engancharse con el que está a mi lado y con quien no comparto su diferencia? Pues la recomendación desde la atención plena o mindfulness es primero que todo prestar atención, observarnos, porque pues es crear un nuevo hábito. Finalmente nosotros reaccionamos a hábitos que hemos construido por muchos años. Tenemos un estilo de pensamiento, creemos que ciertas cosas son verdad y que otras no lo son. Entonces, en la medida en que yo entiendo que tú también vas en el Transmilenio y que vamos allá todos como en una lata de sardinas, pues que también es otro ser humano, que también tiene inquietudes y también ama a alguien y que también tiene molestias por algo, tanto como yo. Entonces, en esa medida en que me conecto con ese ser humano, pues no quiere decir que niegue que me parece hartísimo estar en esa lata de sardinas, pero sí entiendo que podemos estar los dos. ¿Cuándo y por qué surge atención plena? La atención plena es nosotras decimos hijita del budismo. Hace como 30 años ya el profesor de la Universidad de Massachusetts, Jon Kabat-Zinn, lo que hizo fue traer esa técnica de meditación, es una técnica de meditación de respiración, y la aplicó en Occidente de una manera pues que nos gusta a los occidentales, y es medida, evaluada, evaluando en ciertas poblaciones, entonces con personas que sufrían de depresión o de dolor crónico, por supuesto personas que tenían estrés, y pues medían cómo estaban antes de iniciar el curso y cómo estaban después de terminar el curso. Entonces, encontraban que funcionaba, y por eso ha tenido tanto auge, y hoy por hoy se aplica en muchas poblaciones. Va desde niños pequeñitos en el colegio hasta, adultos normales, hasta población clínica, digamos, personas con depresión, con dolor crónico u otras enfermedades. El budismo podemos fusionarlo, se puede pensar que se fusiona independiente de la inclinación religiosa que se tenga de Occidente. Pues en el budismo no hay Dios, no tenemos esa idea de un ser superior, creador, absoluto. Lo digo porque como es meditación, se trata de meditación y pensar en uno mismo, pensar en el ser ante la creación y como lo dice la profesora Nancy, es saber lo que somos y entender nuestro alrededor. Entonces, en ese orden de ideas, pues no tendría que chocar con la religión que se practique. No choca para nada, por eso digo, como el budismo no tiene un Dios, no tiene un ser superior, eso... de entradita no va a pelear con nadie. No va a pelear con nadie, exactamente. No va a generar ningún tipo de choque ni de nada. Las personas pueden seguir teniendo sus creencias y acceder a enseñanzas budistas más generales, digamos, o si no quiere ser budista, puede aplicar atención plena, que es, digamos, una técnica que viene de hace 2500 años, enseñada por el Buda mismo, digamos, pero desprovista de cultura, de religión, de todo ese ámbito que le da el ismo del budismo. Entonces, pues la atención plena es maravillosa. Ahora, por ejemplo, que estamos en el proceso de paz, hay muchas personas afectadas por la guerra, por la violencia. Mindfulness sirve para el estrés postraumático, para después del evento, cómo vuelvo a recuperar mi sanidad mental. Entonces se puede hacer sin la cultura budista, digamos, sino puramente lo científico, y está muy bien demostrado del valor que tiene la atención plena para estas cosas, o desde el punto de vista del budismo y del budismo tibetano, con algo de cultura, algo de Así es. Es necesario indicar y aclarar que en Colombia el 99% somos víctimas. Unas víctimas directas en los sitios de conflicto directa, y las otras víctimas, los que estamos frente al televisor, los que estamos en la calle, en la cotidianidad, alimentados por esa barbarie, esa violencia que no paran los medios de presentarnos. Algún sentido tendrá, positivo o malo, pero hay un alto impacto en la sociedad con ese tipo de informaciones.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer meditación en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan agitado, en el que al parecer vivimos en función de unos productos para medios, para empresas, para mi trabajo, incluso para las mismas familias, pero no nos detenemos a pensar en nosotros mismos? ¿Cómo asumir esa otra realidad que necesitamos? Siento que frente a eso hay varias alternativas, afortunadamente. Hay para, como diría alguien, para satisfacer a diferentes clientes. Entonces, en la vida que vivimos cotidiana, es muy difícil que alguien de verdad se siente 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde a meditar. Entonces hay diferentes alternativas. Hay desde la aplicación de sentarse de derecho y ser consciente de la respiración por 1 minuto, hasta hay unas cosas que se llaman meditaciones activas, es que hay una música especial y hay unos movimientos que se siguen. Es tan válido, o sea, tan útil como sentarme y acá estar muy quieta y muy centrada en mi respiración, a como danzar. De hecho, el yoga, por ejemplo, también es una técnica de meditación porque es estar consciente del cuerpo y de la respiración. Entonces, ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? Eso sí depende de qué yo estoy dispuesta o dispuesto a hacer. Entonces, puedo o decidir que me siento 5 minutos. Está bien, 1 minuto. Yo me siento 1 minuto y soy consciente de mi respiración. O, si me gusta bailar, pues bailo. En serio, yo sí siento que es como me conecto conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, dependiendo de cómo yo haga eso y cómo me satisface, bienvenido. Yo no siento que sea dogmática, no. O sea, ¿qué es fácil para ti? Y con eso trabajamos. Como nos gustan tanto los números, como usted lo acaba de pronunciar hace un momento, ¿qué tantas personas acuden a mindfulness y al budismo tibetano, profesor? ¿Tenemos algún número por ahí que mostrarle a nuestros televidentes? Sí. Hace poco leí que, incluyendo meditación mindfulness y meditación de budismo, en Estados Unidos, que es donde conseguí las cifras, más de 40 millones de personas, o sea, casi la población colombiana, medita todos los días. ¿Meditan todos los días? Todos los días, sí. De esos 40 millones, probablemente 39 millones son de mindfulness y si acaso 1 millón de budistas tibetanos. Somos más escasos. El mindfulness ha sido increíble el desarrollo que ha tenido en los últimos 50 años. ¿Qué de su experiencia comparte con los televidentes que ha mejorado su vida, que ha cambiado? ¿Por qué y para qué? Muchas cosas. Primero, hay un cambio en la visión, que es muy importante. Yo nací como católico, hice la primera comunión, me recibió sus sacramentos completicos. Todo eso, sí. Pero después, como le digo, perdí la fe y me quedé sin religión y después encontré el budismo. En el budismo, de la misma manera que no hay un Dios creador, tampoco hay un diablo. No existe la maldad. No hay quien nos juzgue. No hay quien nos juzgue. Pero déjeme, le repito, no existe la maldad. O sea, no se considera que alguien sea malo, sino confuso. Y es muy diferente. Sí, la cualidad de la experiencia es diferente. Como programación neurolingüística. Si uno cree que alguien le hizo algo porque ese es muy malo, ese es mi enemigo, porque entonces ahí encuentra la venganza, la revancha, la no sé qué. A pensar que si alguien me hizo algo que me ofende, que me daña, lo hizo por confusión. Pero no realmente porque sea malo, sino simplemente porque desde su punto de vista eso era lo que debía ser. Actuó de acuerdo a cómo ha sido formado por el contexto, por los valores. pero confundido. Ajá, ¿sí? O sea, sí. Ese es el Esa es la palabra clave. Sí, esa es la palabra clave. Entonces, al Buda quiere decir el despierto. Y despierto es cuando uno logra abrir los ojos y ver las cosas claramente, tal como son, sin confusión. Profesora Nancy. Para mí personalmente mindfulness me ha ayudado a no descuadernarme más cuando he tenido esos momentos críticos en mi vida, cuando he perdido a alguien importante, cuando yo misma he encontrado que ¿qué hago? ¿No? Como que no tengo más respuestas y ya no tengo más energía. Entonces y eso es igualito del budismo, y es ¿qué pasa hoy acá? Y poder despejar todo ese montón de maraña que hay de confusión.
Y en mindfulness lo que hace uno es eso, es reevaluar, es observar, es criticar esos paradigmas mentales que tenemos. Y siento que, por ejemplo, con el estrés es empezar a revisar cuál es mi paradigma frente a ese concepto, cómo es que yo lo vivo, ¿sí? Cómo es que está pasando por mi cuerpo y por mi mente. Entonces, pues para mí ha sido fundamental. Hay un texto, una publicación que decía Confesiones de un mal meditador. A mí me encantó, porque finalmente muchas personas dicen, pero qué difícil es meditar. Pues, y sí, por eso es tan importante que si está bien para mí, que es más fácil para mí. O sea, la idea es acá no pelear, las suficientes complicaciones tenemos todos los días. No nos inventemos más. ¿Cómo es que esto que yo encuentro que es excelente, que hasta cambia la estructura cerebral, sí, hay escáneres y todo para comprobar que es efectivo, desde ahí, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida sin atormentármela, sino que haga parte de verdad integral de mi vida? Esto en últimas tiene una inclinación política, digo yo, no sé, en el sentido de que como uno quiere tantos cambios y le pueden gustar o no estos temas, la filosofía, conocerse a sí mismo, aportar, ¿cómo aporta a la sociedad el hecho de que sean practicantes un gran número de pues ciudadanos? Voy a decir algo y luego. Sí. Yo siento que Carlos decía algo al principio, y es que en Colombia, 48 millones de habitantes, creo. Si una décima parte de eso practica budismo, o practica meditación mindfulness, o practica cualquier cosa que lo ayude a estar presente, que lo ayude a estar desenredando su confusión mental, pues por supuesto que habría revolución, por supuesto estaríamos siendo exigentes de lo que hacen nuestros políticos, siendo conscientes de lo que hacemos nosotros mismos. Tengo una amiga que habla de, uno mira la corrupción allá en unas esferas muy altas, pero ¿dónde están nuestros microactos de corrupción? ¿Sí? Entonces, yo siento que si hacemos esto de una manera consciente, estaríamos más alerta de esos microactos de corrupción. Entonces no estaríamos mirando la viga en el ojo ajeno, sino la paja en el mío, y teniendo conciencia de qué hacemos, qué decimos, cómo actuamos. No está bien recibir este dinero, y entonces ¿por qué lo hago? No justifico cosas que no tendrían por qué justificarse. Es decir, estamos muy necesitados de estas profundas reflexiones y encuentros con nosotros mismos. Sobre todo en Colombia, sobre todo. En el mundo en general. Sí, porque si uno mira acá y mira allá. Bien. ¿Cómo aporta la academia? Ahí está Alma Mater, la Universidad Nacional. ¿Cómo está aportando en ese sentido a formar a sus profesionales de una manera integral, de una manera consciente de sí mismo, del presente, sin perder de vista la proyección a futuro? Bueno, desde el año 2015 yo dicto la cátedra de budismo tibetano aquí en la universidad, y también dicto cursos de extensión de educación continuada para personas adultos que ya han salido de la universidad y que tienen interés en el budismo. De esa manera, pues estamos aportando a poner disponible el budismo para las personas que se interesen. El budismo no es proselitista, nunca va a llegar a golpear a su puerta a hablar. No, eso no lo hacemos, porque no tiene ningún sentido para nosotros hacer eso. Pero sí estar disponible para quien se interese, pueda encontrar la información, pueda aprender a meditar y profundizar en estos conceptos que son muy, muy útiles para el ser humano. O sea, el budismo es eminentemente una ciencia humana, no es una ciencia política, ¿sí? El Buda sí fue un revolucionario, de la misma manera que Cristo fue un revolucionario. Todos los grandes líderes espirituales son revolucionarios, pero la revolución del budismo empieza por uno mismo, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar el mundo, y lo queremos cambiar, obviamente, para bien, debemos empezar por cambiar nosotros mismos, darnos cuenta en dónde nosotros somos parte del problema. Y si nosotros cambiamos, entonces nos convertimos en parte de la solución. Pero antes de quererle cambiar la forma de pensar o de vivir a otras personas, lo que hacemos es cambiar nuestra forma de vivir y de pensar. Desde Mindfulness. Yo siento que la universidad tiene una razón de ser, y es, por supuesto, impartir conocimiento desde un enfoque científico, y también formar al ser humano. Entonces,
ambas cosas no pueden estar peleando, tienen que estar unidas. Entonces, en estas propuestas que la universidad presenta, está contribuyendo de ambas maneras, con algo científico y que conforma, que desarrolla nuestra humanidad, ¿sí? Como siempre recuerdo un maestro en la universidad que decía, si un médico solo sabe de medicina, pues no sabe de medicina, porque tú no solo miras un pedazo de piel o de hueso, tú estás mirando una integralidad. Así es. El impacto en la academia, en los estudiantes, en los egresados que usted nos comenta, ¿cuál ha sido? Uy, los estudiantes, porque pues la cátedra es una materia regular para los... Una electiva. Una electiva para los de pregrado. Uno les ve la cara, están fascinados porque uno les está mostrando otras posibilidades que no conocían. Y en general gustan mucho, son muy atractivas porque son liberadoras. No lo están a uno imponiendo un dogma, sino liberándolo. Que uno piense más abiertamente sobre los problemas personales, los problemas de la sociedad, la interacción entre todos. Entonces les encanta. Y a los adultos también, ¿sí? Porque pues lo encuentran, digamos, más tardíamente en su vida, pero todos dicen, uy, qué maravilla. Recuerdo un comentario de uno de mis estudiantes de educación continuada, un adulto. Me dijo, uy, profe, uno a veces toma cursos para la hoja de vida, que quede ahí, pero este no, este fue para mi vida, ¿sí? Como diciendo, este realmente me cambió, este me sirvió. No me importa si lo pongo o no lo pongo en la hoja de vida, eso ya es lo de menos. Fue la ganancia personal que tuve. Ese es el cumplido más lindo que me han hecho. Sí, el curso es de extensión, egresados, toda clase de público tenemos. Y siento que... Los televidentes que nos ven en este momento pueden participar de estos cursos de extensión en la Facultad de Ciencias Humanas de esta alma mater, de la Universidad Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Siento que efectivamente el cumplido más grande es que la gente luego lo llama a uno. A mí me han llamado y me han dicho, Nancy, al principio yo me sentía como perdida, como perdido, porque pues tenemos un proceso de inducción, o sea, tenemos cómo es que está viviendo uno mismo el estrés y esas realidades. Las sesiones las comparto con otra amiga y compañera, Adriana Borray. Y entonces como que decía, al principio yo me sentía perdido, me acuerdo de una persona que decía, me sentía perdido, no sabía ustedes para dónde nos iban a llevar, pero yo siento que ahora pienso diferente, me relaciono diferente, mi relación con mi esposo es diferente, la relación en mi trabajo es diferente, porque ya no estoy con este sombrilla del estrés y del sufrimiento, sino qué hago yo al respecto. Entonces, siento que sí, efectivamente. Brevemente, coméntenos a las audiencias de Punto Crítico, ¿de qué manera es importante abrirnos a nuevas creencias, a nuevas posibilidades de ver el mundo, a nuevas posibilidades de vernos a nosotros mismos? Y cómo la visión actual que tenemos del mundo, conflictiva, recelosa, ajena a nosotros mismos, al parecer fuera el origen de todos los males. Brevemente, profesora Nancy. Pues yo siento que, porque es mirar al otro, o sea, aquí, por ejemplo, estamos sentados 3 personas, pero igual hay otras personas aquí detrás, y todos pensamos diferente, todos tenemos intereses diferentes, entonces, ¿cómo integramos eso? ¿Cómo lo respetamos? Siento que eso no necesariamente es cambio, es integrar, es conectar, y eso sí nos falta un poco desarrollar. Ok. Sí, profesor. El budismo no pretende cambiarle la forma de vida a la gente. O sea, no, el Dalai Lama lo dijo cuando estuvo acá en el 2003, creo que fue. Dijo, yo no quiero que ustedes cambien su religión. Si ustedes están a gusto con Cristo y con lo que Cristo enseñó, sigan sus enseñanzas. El budismo es una alternativa para todos aquellos que no se sienten a gusto con una religión teísta, dogmática, con unas figuras de autoridad fuertes. El budismo da libertad. ¿A quién? A quien la quiera. La invitación es, en serio, a mirar otras alternativas, a mirar, estamos llenos de sufrimiento, como decía Carlos, estamos llenos de sufrimiento todos los días. Y yo personalmente me digo, talleres para manejar el estrés o ver otra realidad, bienvenidos. Solo
Curiosidad, bienvenida a la curiosidad. Bienvenida a la curiosidad y la exploración. Profesor, brevemente. Lo mismo, tenemos tanto para estudiantes de la universidad como personas externas la oportunidad de que asistan a un curso de budismo tibetano en la Universidad Nacional, conozcan qué es el budismo y cómo lo pueden integrar y sacar provecho en sus vidas. Profesor Carlos Velázquez, muchas gracias por comentarnos, compartirnos este tema y sus experiencias. Profesora Nancy, también gracias por estar presente en Punto Crítico. A ustedes, amables oyentes, en una próxima oportunidad estaremos compartiendo con ustedes otros temas interesantes y gracias por estar ahí, permanecer hasta el final de este espacio, también compartiendo y apropiándose de esta otra forma de vernos a nosotros mismos, de ver el mundo y de asumir nuestras realidades sin demeritar, sin pelear, sin engancharnos con el otro. Hasta una próxima oportunidad.